Mateo 19, 23 al 30, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de Pedro, como Pedro, él había dicho que daba la vida por Jesús, que moría juntamente con él, y les decía yo que en ocasiones anteriores Pedro había demostrado una gran valentía para con Jesús. O sea, lo vemos hasta más adelante cuando Pedro saca hasta una espada y le corta la oreja. Hasta ese momento todo iba bien con la vida de Pedro. Vamos a leer ahí en el 19, Mateo capítulo 19, versículo 23. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, aquí Pedro otra vez vuelve a hablar, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ya ahí más adelante entonces dice que los que dejen, que no hay quien haya dejado padres, hermanos, hijos, riquezas, tierras y todo eso, que Dios no le vaya a recompensar en la vida eterna y también en este tiempo. Entonces aquí vemos que Pedro era un hombre decidido a servir a Dios, era un hombre decidido a seguir a Jesús aún hasta la muerte. Pero a veces llegamos a esos momentos difíciles en los que nosotros no sabemos a veces qué hacer. O sea, muchos juramos seguir a Dios, muchos juramos estar firmes en el Señor todo el tiempo. Muchas veces decimos: yo nunca me voy a apartar, yo nunca voy a dejar de hacer esto, yo nunca voy a dejar de orar, yo nunca voy a dejar de leer la Biblia. Muchas veces me llegó a pasar a mí que dije: Señor, ahora sí encontré la llave de la oración y a partir de hoy nunca más voy a dejar de orar. Y a las 2 semanas ya no estaba orando otra vez, o ya no estaba leyendo la Biblia. Yo decía: Señor, ahora sí voy a leer la Biblia, 5 capítulos diarios y bla bla bla, y a la semana ya nada más leía un capítulo, a veces ni leía, porque a veces nosotros en un momento de emoción juramos muchas cosas, o en un momento de emoción prometemos muchas cosas que a veces nosotros no las cumplimos. Entonces aquí pues, muchos tenemos momentos en los que juramos darlo todo por Jesús. Vamos a leer ahora en Marcos capítulo 22, versículo 31 a 34. O sea, vemos que ya Jesús le había dicho a Pablo que él iba a negarlo, ¿verdad? Que él lo iba a negar 3 veces. Parece que ahí me equivoqué en esa parte se me hace que es el 12, tal vez. No. Marcos no tiene hasta 22. Vamos a Lucas, busquen en Lucas. Sí, ya lo encontré. Es Marcos 14, 66. Vamos a hablar aquí un poco de lo que ya acontece después con Pedro, cuando llega el momento en el que se cumple la palabra del Señor. Dice en Marcos 14, 66: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro:
verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. O sea, Pedro ya le había dicho al Señor: si me es posible yo voy a morir contigo. Y Pedro, si lo vemos, él era protagonista en todos los evangelios, era el que, pienso yo que es el que más hablaba con Jesús, o el que más la Biblia habla que él hablaba. Entonces Pedro era un hombre valiente, Pedro era un hombre que caminaba sobre las aguas, Pedro era un hombre dispuesto a darlo todo por Jesús, que siempre estaba ahí, dispuesto a hacer todo. O sea, me imagino que él era el primero que estaba en la fila para hacer algo que Jesús quería que él hiciera. Pero aquí vemos que llega un momento en el que Pedro va queriendo ver qué es lo que va a acontecer con Jesús cuando ya lo arrestan, y él pues trata de ver de lejos, ¿no? Y de repente dice: pues a ver si nadie aquí me reconoce. Y llega alguien y le dice: no, tú estabas con ellos. No, yo no conozco a tal hombre. Después: sí, tú eres. No, que yo no lo conozco. Hasta, imagínate, hasta llegar al punto de maldecir, de decir groserías. 3 años ya tenía con Jesús, y en ese momento se le ocurre maldecir, decir una maldición para que la gente viera que verdaderamente él no era discípulo de Jesús. Pero ¿qué fue lo que motivó a que Pedro hiciera eso? Yo estaba pensando y dije: ¿qué es lo que a veces a nosotros nos motiva a que nosotros caigamos en algún pecado, o a que nosotros fallemos en algo al Señor? Entonces muchas veces el otro texto que estaba buscando es cuando Jesús habla con Pedro y le dice: Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. Dice: pero yo he orado para que tu fe no falte. O sea, muchas veces Jesús viene a hablar a nuestras vidas y nos dice: ¿sabes qué? Mira, pues Satanás te quiere atacar, te quiere tirar, te quiere hacer que te apartes. Satanás quiere venir y tirar un dardo venenoso a tu vida y hacerte que niegues a Dios, que dudes de Dios, que ya no le sirvas, que ya no le busques, que tires la toalla. ¿Y qué es ese dardo que a veces viene sobre nuestras vidas? A veces puede ser una herida que te causó algún hermano, algún pastor, o que te causó a tu propia familia, que muchas veces de nosotros nuestra reacción es el irnos, el apartarnos de Dios, el ya no congregarnos, el ya no buscar más de Dios. Muchas veces porque pensamos nosotros que tal vez Dios o tal vez Jesús no nos va a perdonar. Pero ¿cuál es la reacción de Jesús para con nosotros? Imagínate, él mismo va con Pedro y le dice: Pedro, mira, Satanás te va a zarandear. O sea, ya era un hecho, porque dijo: ha pedido tu alma para zarandearte. Y dijo: pero yo he orado para que tu fe no falle. O sea, Jesús ahí ya le estaba confirmando que Satanás iba a venir a darle una zarandeada, que te va a dar una revolcada, y no sabes ni cómo va a llegar ni por dónde. Dice: pero no te preocupes, porque yo he orado al Señor para que tu fe no falle en ese día. Y yo digo, muchas veces Satanás lo que quiere hacer es eclipsar nuestra fe. Muchas veces lo que Satanás quiere hacer es apagar nuestra fe para que nosotros dejemos de creer en Dios, para que nosotros de repente tengamos un error y nos sintamos desechados por Dios, para que de repente nosotros quizás cometemos un pecado y nos sentimos que ya Dios nos desechó, que ya Dios no nos va a utilizar, que ya Dios no va a volver a levantarnos. Obviamente siempre va a haber una consecuencia del pecado que nosotros cometamos. O sea, no es como que, oh, ya pequé, no va a pasar nada. Siempre va a haber una consecuencia, pero ¿qué tan dispuestos nosotros estamos para nosotros poder afrontar las consecuencias de un pecado que nosotros hicimos? En primera, pues no tenemos que pecar, tenemos que guardarnos de pecar. O sea, sí, Dios nos levanta, Dios nos perdona, pero hay mucha gente que utiliza eso para estar pecando una y otra vez. Dice: como quiera Dios me perdonó, Dios me levantó, Dios me volvió a usar. Entonces ya cuando se llega a la hora de pecar, pecamos a la ligera, porque decimos: Dios me perdona, Dios me vuelve a usar, Dios me vuelve a levantar, Dios me limpia. O decimos:
voy a pecar y pues voy a pasar un tiempo de disciplina y en ese tiempo pues me voy a restaurar y otra vez voy a subir. Podemos evitarnos todas esas cosas si simplemente no pecáramos. Entonces Jesús dice en Marcos capítulo 14 versículo 32, dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Tú qué hubieras hecho si de repente Jesús estuviera entre nosotros y Jesús te dice: estoy bien triste? O tú vieras que se pone bien triste Jesús, ¿no dirías nada? ¿No le preguntarías: qué pasa, Señor? ¿Qué tienes? O sea, no harías nada, no dirías: vamos a orar, vamos a pedir a Dios, vamos a clamar. Pero Jesús les dijo: quédense aquí, en tanto yo voy a ir y voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Jacobo, a Juan, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les dijo: quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Imagínate que Pedro le había dicho que él iba, si fuera posible, hasta morir. O sea, horas antes de ese acontecimiento, Pedro le dijo: Señor, si me es posible morir contigo, yo voy a morir. Y todos los demás: sí, Señor, todos vamos a morir. Pero cuando Jesús le dice: ¿sabes qué? Estoy bien triste hasta la muerte, velen y oren. Y Jesús se aparta a orar con el Padre, y Jesús piensa que sus discípulos están orando por él y están intercediendo por él, y que fuego va a descender por la oración de ellos. Y regresa Jesús: Pedro, ¿duermes? O sea, como diciendo: ¿en serio? Dice: ¿estás dormido cuando te dije que mi alma estaba triste hasta la muerte? Dice: ¿estás dormido cuando yo te dije que Satanás ha pedido tu alma para zarandearte? Dice: ¿duermes? ¿No has podido velar? ¿No has podido orar? Dice la palabra que si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón a minar su casa o a robar su casa, velaría, ¿verdad? Si a ti te dijera, Julie, ¿sabes qué? A las 3 de la mañana va a venir alguien y te va a ponchar tus llantas, ¿qué harías? ¿Te seguirías durmiendo? Aunque nos gustara dormir mucho, yo creo que te despiertas, ¿verdad? A las 3 y estarías ahí con la lámpara, prenderías todas las luces, o estarías ahí al pendiente para ver pues, a qué hora va a llegar y espantar al ladrón. Pero como a veces nosotros no sabemos a qué hora va a pasar algo, muchas veces estamos bien confiados. Entonces Pedro quizás decía: tal vez esas cosas que nos habló de que va a morir, tal vez van a ser para el año que viene. O decía: tengo mucho sueño, ayer nos desvelamos en la cena, porque esto fue después de la cena. De hecho, Señor, pues estuvimos platicando hasta la madrugada y tenía mucho sueño y por eso me quedé dormido. Pero después dicen que ya no sabían qué decirle. Pero si te fijas en específico con quién fue Jesús que habló con Pedro, ¿verdad? Porque ya Jesús le había dado un aviso a Pedro de lo que iba a pasar. Entonces así es Dios, a veces ya nos da un aviso a nuestra vida de lo que va a pasar, de lo que va a suceder. A mí Dios me habló muchas veces, como un ejemplo que yo les puedo dar. Dios me habló muchas veces a mí, yo no escuché, no velé, no oré, no me cuidé, caí en pecado.
Dios me perdonó, Dios me levantó, sí, Dios me perdonó, Dios me levantó, Dios me restauró, pero queda la cicatriz del pecado que tú hiciste, que toda tu vida lo vas a cargar. Dios nunca lo va a utilizar para menospreciarte. Dios nunca va a usar ningún pecado que tú cometiste para hacerte sentir mal. Él ya no los toca, Él ya no los recuerda, pero es algo que queda en tu vida, que tú dices, pude haber hecho otra cosa, pude haberme apartado, pude haberme alejado del pecado, pude haber tenido otra reacción. Así como Pedro, imagínate qué fue lo que él sintió, que dice que negó al Señor Jesús, después se salió y fue a llorar, se puso a llorar. En otras versiones dice que lloró amargamente. Entonces lo que yo veo aquí que le pasó a Pedro es que Pedro no veló. O sea, la falta de oración nos lleva a no estar preparados de ataques futuros. La falta de oración, la falta de lectura de nuestra Biblia nos lleva a no estar preparados a lo que va a venir después. Vamos a leer ahora, ¿qué leímos ahorita? Vamos a leer ahora en Marcos 14, 66. Marcos 14, 66. Ahora sí ya lo leímos, es donde nos habla de cuando Pedro niega. Vamos a leer en Lucas capítulo 22. La cosa es que ahora traje muchos textos bíblicos y me hice bolas. Pero igual yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Igual yo sé que Dios te va a hacer entender el punto que te quiero enseñar. Lucas 22, 54. Lucas capítulo 22, versículos 54 a 61, dice, y prendiéndole, esto es también otra versión de cuando Jesús es arrestado, dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. ¿Verdad? Nunca va a faltar ahora sí que un metiche, ¿no? Que Pedro estaba bien a gusto, calentándose, viendo lo que estaba pasando con Jesús. Imagino que iba pasando una señora y se le queda viendo y lo voltea a ver otra vez y luego otra vez dice, ándale, tú estabas con Jesús también. ¿Verdad? Tal vez iba a decir, ahorita lo voy a acusar y que también lo maten de una vez juntamente con Jesús, ¿no? Entonces vemos que una criada lo reconoció que estaba ahí, dice, pero Pedro en el 57 dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. O sea, imagínate, ella viene, se escapó, quizás Pedro ahí dijo, ya la libré, ¿no? No me reconocieron. Pero de repente llega alguien más y otra vez voy a decir, la libré, no me reconocieron. Dice, como una hora después, o sea, fíjate, ya habían pasado 2 veces que lo habían reconocido y él negó, y después de una hora, dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Ustedes alguna vez han llorado amargamente? ¿Alguna vez han sentido ese dolor en el corazón que te hace llorar con amargura y que quieres desaparecerte? Así como cuando te peleas con la chorreada y no se hablan, ¿no? Y no, mi amor, ¿por qué me dejaste? Y están llorando, ¿no? Y eso a veces llorar con amargura, o sea, es algo que te duele bien adentro, que dices, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué hice aquello? Y que quisieras
regresar el tiempo y es una angustia en tu corazón, que sabes que no lo puedes hacer, que sabes que ya no hay nada que tú puedas hacer para repararlo. Entonces Pedro negó y dice que volteó y vio a Jesús. Jesús lo volteó a ver, se acordó. Pedro en un momento andaba como si nada, había negado a Jesús las 3 veces, no había pasado nada hasta que voltea y Jesús lo ve y se acuerda. Y cuando se acuerda llora amargamente. ¿Qué cosas habrán pasado ahí por la mente de Pedro? Me imagino que él ha de haber dicho: Jesús me dijo que me iba a zarandear Satanás. Él ha de haber dicho: Jesús me avisó. Jesús me dijo que orara y no oré. Jesús me dijo que velara y no velé. Jesús me anticipó lo que iba a venir y yo no hice caso, yo no hice nada para que esto no pasara. Y es lo que lo hizo llorar amargamente. Dijo: lo traicioné, lo negué. Me imagino que no solamente se acordó de que lo iba a negar, sino se acordó cuando caminó en el mar, por encima del mar. Muchos tenemos a veces la idea, yo lo puedo decir, la idea equivocada de mostrar un Jesús enojado. Cuando dice que Jesús llegó, iba caminando en el mar y ellos estaban en la barca y todos se espantaron y dijeron: un fantasma. Y Jesús dijo: soy yo. Y Pedro dijo: si eres tú, manda que camine sobre el agua. Y Pedro se baja y empieza a caminar y empieza a ver a Jesús, y de repente pues se distrae porque el viento y las olas y todo, y empieza a hundirse, y Jesús llega y lo levanta. Entonces muchos lo ven de esta manera, que Jesús llega y le dice: ¿por qué negaste, hombre de poca fe? Y te lo enseñan así, ¿no? Hombre de poca fe, como que Jesús se hubiera enojado. ¿Tú crees que Jesús se enojó al ver que uno de sus discípulos caminó sobre el agua? ¿O piensas que Jesús se alegró al ver que uno de sus discípulos caminara sobre el agua? Yo me voy por la segunda, de que Pedro se estaba hundiendo y Jesús llegó con una sonrisa y lo agarró como en tipo de broma y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero contento Jesús de que hubiera caminado sobre el agua. Entonces yo me imagino que Pedro se estaba acordando de esos momentos, ¿no? En los que todo era miel sobre hojuelas y todo era color de rosa, y él y Jesús platicaban y Jesús le dejó que él caminara sobre el mar, y quizás se acordó cuando Jesús lo llamó. Y tú sabes que a veces cuando cometemos errores y ya no sabemos cómo repararlos, por nuestra mente pasan un montoncísimo de cosas, ¿verdad?, que nos hacen sufrir más. Y eso le pasó a Pedro en ese momento. O sea, tú sabes que en un segundo te puede pasar la vida por toda la cabeza, y así me imagino que es lo que le pasó a Pedro. Pero Pedro quizás no entendía todavía qué es lo que iba a pasar. Entonces, vamos a leer, ¿en cuál leímos? Lucas 22, ¿verdad? 61. Vamos a leer ahora en Juan capítulo 18, versículo 25. Juan capítulo 18, versículo 25. Aquí nos habla también otra versión de cuando Pedro niega. Ya no la agarramos con Pedro de estarlo quemando, ¿verdad?, de su negada que hizo. Dice: estaba Pedro en pie calentándose y dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Pero a mí me llama mucho la atención que dice que cuando llegaron ahí, que Jesús fue entregado, dice que ellos hicieron un fuego, ellos hicieron una hoguera para calentarse porque estaba frío. Y Pedro llegó y se acercó a la hoguera, se sentó juntamente con la gente que iba a ver qué es lo que pasaba con Jesús. Entonces yo me imagino que como Pedro no estaba preparado
no se habían preparado en la oración, en el ayuno, en ese momento, y todo lo que había pasado muchas veces cuando pasamos por un momento de dificultad, de angustia, a veces no tenemos la cabeza para pensar qué es lo que estamos haciendo, qué vamos a hacer, sino que el momento llega repentinamente y no sabemos qué vamos a hacer. O sea, Pedro y los discípulos, ya Jesús les había dicho que él iba a morir, que él iba a ser entregado, pero en sí ellos no sabían cuándo iba a ser, y yo me imagino que pues los agarró ahora sí que con la guardia baja, de que ellos no se lo esperaban que fuera tan pronto o que fuera en ese momento. Quizás ellos pensaban que iban a tener a Jesús por 10, 15, 20 años hasta que estuviera viejo y entonces iba a morir crucificado. Tal vez ellos lo esperaban que era por mucho tiempo, y muchas veces nuestra vida es así. Nosotros esperamos y decimos, no, mañana me afirmo, no, mañana busco al Señor, mañana empiezo, mañana ahora sí, no, la próxima semana, no, después, ahorita no. O luego decimos, no, es que el Señor Jesús se va a tardar, yo pienso que todavía se va a tardar unos 1000 años más. Pero ¿qué pasaría si de repente Jesús viene hoy? ¿Qué sería de nosotros? ¿Estamos preparados o no estamos preparados? Muchas veces no nos preparamos. Muchas veces nosotros vivimos nuestra vida tan tranquila pensando que no va a pasar nada todavía. Y yo me imagino que a Pedro pasó eso, pero él se sentó a la hoguera con gente que no eran discípulos de Jesús. Porque dice que estaba el cuñado, parece que dice así, de que él le había cortado la oreja, que pues él era también de los religiosos de ese tiempo que no querían a Jesús igual. Entonces yo me imagino que Pedro, sentado en la hoguera, empezó a escuchar conversaciones. Mira, que a lo mejor nos decían, ¿quién será ese que arrestaron? Y otros decían, un loco que dice que es hijo de Dios, pero es un mentiroso. Luego otros a lo mejor decían, ¿será cierto que sí es hijo de Dios? A mí se me hace que no. Entonces Pedro empezó a escuchar. Yo me imagino esa escena, ¿verdad? Que Pedro empezó a escuchar murmuraciones de la gente en contra de Jesús, y quizás por un momento por la mente de Pedro pasó duda. Quizás por un momento Pedro dijo, híjole, si este sí en verdad no era el Cristo, y yo queriendo dar hasta mi vida por él y donde no. Y muchas veces así nosotros es nuestra reacción que tenemos, y decimos, híjole, si de verdad Dios no existe y es verdad lo que dicen los ateos, y yo sin vivir la vida loca, sin disfrutar la vida. Y muchas veces empezamos a dudar de Dios, o decimos, si será verdad que Dios existe, y decimos, si será verdad que Dios es real, y será verdad que Dios habla, y será verdad, y estaré en el lugar correcto, y estaré haciendo lo correcto. Y yo me imagino que en ese momento por la cabeza de Pedro pasó mucha duda que lo hizo negar a Jesús, duda que en el momento que le preguntaron, que le dijeron, tú estabas con él, y Pedro como que por dentro ya dudaba tal vez, y decía, ay, donde no sea Jesús, donde no sea el Cristo, y me agarran y me matan juntamente con él. Pero dice, no, yo no lo conozco. O sea, y Pedro ya pensó ahora más en él mismo, en su vida. Ya ahí se le olvidó todo lo que él había jurado de a Jesús, y se le olvidó todo lo que Jesús había hecho con él. Entonces muchas veces nosotros nos calentamos en el fuego del mundo. Muchas veces nuestras amistades son más gente que te habla en contra del pastor, en contra de las iglesias, o que te habla en contra de tus padres, o así, cosas que te llevan a veces a desobedecer tal vez a Dios, o desobedecer a tus padres, o gente que tal vez te va a incitar a que tú hagas algo malo. Entonces muchas veces nosotros eso es lo que hacemos. Pero vamos a ver ahora en Lucas capítulo 22, vamos a regresarnos a Lucas, ya casi voy a terminar. Ya no se aburra. Lucas capítulo 22, regresamos otra vez a este momento. Este es el momento en el que yo quiero que nosotros hagamos un poquito de énfasis de lo que nos está queriendo hablar aquí. Yo quiero que nos detengamos un poquito aquí en esto. Lucas capítulo 22, versículo 61 dice: entonces vuelto el Señor
miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante: me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cómo crees que haya sido esa mirada de Jesús? Eso es lo que, por eso yo le puse a este tema, la mirada perdonadora de Jesús. Yo pienso que esa mirada que Jesús le echó a Pedro no fue una mirada acusadora. Yo no creo que fue una mirada de esa que dicen que tienes cuchillos en los ojos, ¿no? Que tienes mirada de cuchillo, ¿no? Que ya está acá de esas miradas que nos echan los papás, ¿no? Que estás haciendo algo de volada sabemos que nos metimos en problemas, ¿no? Yo me imagino que la mirada de Jesús no fue así. La mirada de Jesús fue una mirada compasiva. Yo creo que con esa mirada, cuando Pedro negó y volteó a ver a Jesús, yo pienso que Jesús, aunque estaba siendo golpeado en ese momento, Jesús con esa mirada le dijo: no te preocupes, Pedro, yo oré. Jesús le dijo: tú no oraste, tú no intercediste, pero yo oré por ti. Jesús le dijo, ¿verdad?, que quién había orado por él. Dijo: yo he orado por ti, que tu fe no falle. Entonces me imagino que en esa mirada Jesús le dijo: Pedro, fallaste, pero ánimo, sigue adelante, yo oré por ti, yo intercedí por ti para que tu fe no falle, yo estoy contigo. Entonces Pedro ve esa mirada, me imagino que fue una mirada de amor que lo hizo quebrantarse, que lo hizo llorar amargamente, que lo hizo reconocer ahí en ese momento que verdaderamente Jesús era el Cristo, aunque él ya lo había confesado, aunque el Padre ya se lo había revelado, y en ese momento él dijo: es que le fallé a mi Dios, le fallé a mi Señor, le fallé, y lloró amargamente. Muchas veces, ¿cuál es nuestra actitud cuando nosotros fallamos? Yo puedo ver que ese llanto amargamente de Pedro fue un arrepentimiento inmediato de lo que él había hecho. Me imagino que en ese momento él se tiró al suelo y lloró amargamente y empezó a pedirle perdón a Dios y dijo: Señor, perdóname porque negué a tu hijo, y perdóname. Y en ese momento Pedro recibió perdón de sus pecados, recibió otra vez la restauración y todo, porque fue inmediatamente que él pidió perdón. Muchas veces nosotros pecamos, fallamos a Dios y alargamos todo ese momento de que nosotros pidamos perdón. Pero vamos a leer ahora en Juan capítulo 21, versículo 15. Con esta cita voy a terminar. Juan capítulo 21, versículo 15. Si leemos todo el capítulo 21, nos habla ya de cuando Jesús se presentó. En un capítulo anterior también nos habla ya de cuando Jesús se presentó a sus discípulos después de él haber muerto, después de haber resucitado, se presenta a ellos. Y aquí en el capítulo 21, en el versículo 15, Jesús se sienta con Jesús. Y dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces Jesús le preguntó que si lo amaba? 3 veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces Pedro negó al Señor? 3 veces. Y me imagino que si Jesús no hubiera hecho ese acto de preguntarle a Pedro, Pedro toda su vida hubiera estado con eso en su corazón: negué al Señor.
y quizás su ministerio no hubiera prosperado porque siempre iba a estar pensando, negué al Señor. Y quizás Pedro querría hacer algo grande para el Señor y tal vez vendría la duda de decir, ¿lo negaré otra vez? ¿Podría hacerlo? ¿Podría verdaderamente seguir a Dios? Pero Jesús aquí le viene y le dice, por cada vez que tú me negaste, ahora me vas a decir que me amas. Y ahora Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Dice, sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y le dice otra vez, Pedro, ¿me amas? Hasta que Pedro, su corazón es sanado y su corazón olvida esas 3 veces que él lo negó y le dice, Señor, tú lo sabes, porque dice que Pedro se entristeció, porque Pedro tal vez dijo, pues que no me cree. Imagínate qué tantas cosas pasaron ahí por la cabeza de Pedro, de decir, es que, Señor, te negué 3 veces. Ay, Jesús no me cree porque lo negué 3 veces. Entonces ahí se angustia ahora de esta manera, ¿verdad? La otra vez lloró amargamente por la amargura que había en su corazón, pero ahora se entristece porque él quería que Jesús le creyera, que él lo amaba, y le dice en ese momento, Señor Jesús, tú lo sabes todo, como diciendo, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida, tú sabes si te estoy mintiendo. Y ahí Jesús le dijo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y en ese momento Pedro recibe su restauración total. Pero más atrás nos habla que ellos estaban pescando. Pedro estaba pescando otra vez. Y dice que el Señor Jesús llega y los encuentra pescando y les dice, muchachos, avienten la red a la derecha. Y avientan la red y dice que Pedro se había quitado su ropa para estar pescando. Y de repente avientan la red y la red dice que se llenó y se rompían otra vez las redes. Y le dicen, Pedro, es el Señor que está aquí con nosotros. Y Pedro se viste y baja y dice, Señor, lo volviste a hacer otra vez. Lo volviste a hacer otra vez. De la misma manera que Pedro había sido llamado, porque dice que cuando Jesús hace el llamado a Pedro, le dice, no han pescado nada, y dice, toda la noche hemos estado y no hemos agarrado nada. Le dice, avienta la red a tal lado, y Pedro la avienta y sacan peces que se rompían las redes, y ahí le dice, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Y luego esta vez otra vez vuelve a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace con nosotros? Tú piensas que porque le fallaste a Dios, ya Dios no te va a usar otra vez. Dios va a llamarte de la misma manera que Él te llamó la primera vez. Dios se empecina con nosotros hasta que nosotros verdaderamente en nuestro corazón hacemos esa confesión que Pedro hizo y que le dijo, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Y entonces Pedro, me imagino que dijo, no, esta es obra de Jesús, no, con esto Jesús me llamó, con esta pesca milagrosa Jesús me llamó, este es el Señor. Jesús vino a buscarme, Jesús lo fue a buscar una vez cuando lo llamó, y Jesús lo fue a buscar otra vez para afirmar el llamado de Pedro, y le dice, apacienta mis ovejas. Se apacienta mis ovejas. Pero en ese momento me imagino que con esas palabras Jesús le decía, ya no estés pensando en el pasado, apacienta mis ovejas. Dirígelas, guíalas, gana almas, predica el evangelio, sigue adelante, te arrepentiste, yo te perdono y yo sé que tú me amas. Yo sé, Pedro, que tú me amas. ¿Jesús puede decir eso de nosotros? ¿Jesús puede decir, yo sé que tú me amas? Aunque lo hayas negado. ¿Cuántas veces has negado a Jesús? A veces no lo negamos con nuestras palabras, pero lo negamos con nuestros actos, con nuestra manera en la que nos comportamos. ¿Cuántas veces has negado a Jesús? ¿Te alcanzan los dedos para contar? A mí no me alcanzan, me van a tener que prestar los suyos, porque muchas veces yo he negado al Señor con mis actos, con mi manera de hablar, mi manera de comportarme. ¿Tú cuántas veces lo has negado?
Pero muchas veces Jesús va a venir a tu encuentro. Y Jesús en esta noche vino a nuestro encuentro. Quizás algunos de nosotros no pasamos por estas cosas, pero a lo mejor las vamos a pasar. Quizás esta enseñanza no es por algo que estás pasando, pero es por algo que vas a pasar. Pero ya sabes que Jesús está intercediendo por nosotros, para que nuestra fe no falle. Satanás muchas veces quiere venir a tapar nuestra fe, quiere venir a tapar nuestra creencia en el Señor, y nos sentimos desesperados y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo salir adelante, y no sabemos cómo hacerle para que otra vez Dios vuelva a utilizar nuestra vida. Pero si nosotros nos mantenemos en el Señor, buscando de Él, el Señor tarde que temprano va a venir a romper tus redes otra vez. Y el Señor otra vez, tarde que temprano, que toda la noche estuviste o por años estuviste aventando la red y no pescabas nada, va a llegar el momento en el que Jesús va a decirte: hey, avienta la red para el otro lado. Y tu red se va a romper de tanta bendición que Dios va a traer a tu vida. Y tu red se va a romper de ver cómo Dios va a utilizarte nuevamente. O de cómo Dios te va a utilizar, o de cómo Dios te quiere utilizar. Va a venir Jesús y te va a sorprender de lo que Él puede hacer contigo. Del hombre o de la mujer que Él puede hacer contigo. Pero lo que Dios quiere hacer es sanar nuestro corazón primero. ¿Te fijas qué hizo Jesús con Pedro? Yo lo veo como un acto de sanidad del alma, sanidad interior. El llegar, llenarle las redes otra vez. Dice ahí que se sentó con ellos y leemos. Vamos a leer ahí en el capítulo, en el capítulo 21, desde el versículo 1, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. O sea, yo puedo ver aquí la actitud de Pedro, que era una actitud como que voy a ir a pescar, porque como tratando de buscar un plan B. Como que de hecho voy a ir a pescar, a ver si todavía la hago de pescador y me regreso mejor a ser pescador otra vez, ¿no? Me decían: ya no serví, ya le fallé a Jesús, ya esto no es para mí. Muchas veces esa es nuestra actitud. Decimos: pequé, ya no le voy a servir a Dios. Yo creo que ya Dios no me quiere, Dios no me usa. Mejor vuelvo a lo que estaba o me voy de aquí, me voy de la presencia del Señor. Yo me imagino que Pedro, con una actitud tal vez triste, y él les dice: voy a pescar. Y él quizás decía: a lo mejor me dedico otra vez a ser pescador. No serví para el evangelio porque fallé y negué al Señor. Y lo acompañan y dice: cuando ya iba amaneciendo, y dice que aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Imagínate cuánto nadó Pedro. O sea, a mí me impresiona la actitud que tuvo Pedro, que Pedro ya pensaba que ya Jesús no se iba a acordar de él y que ya Jesús no iba a hacer nada con él, y estaba pescando y le dicen: Pedro, es el Señor. Y Pedro no dijo: pues voy a remar y sacar primero los peces. Él dice, se puso su ropa, se aventó al agua y empezó a nadar, a buscar a Jesús, para ir hacia Jesús.
Dice que los demás se encargaron de traer las redes, pero Pedro corrió porque Pedro pensaba que ya Jesús no lo iba a tener en cuenta. Y es donde lo llama otra vez. Dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces que no distaba de tierra, sino como 200 codos. Como de aquí a la carretera al 290, yo creo que se la aventó nadando más o menos Pedro para llegar con Jesús. Dice, y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Cómo fue eso posible si todavía no sacaban los pescados? O sea, imagínate de qué manera Jesús te sorprende. O sea, ellos ya llegaron y ya la lumbre ya estaba, ya Jesús ya tenía un pescadito ahí asándose. O sea, imagínate qué amor tan grande. Aquí yo puedo ver el amor de Dios hacia nuestras vidas, que no importa qué pasamos, Dios siempre va a tener una fogata con un pescado ahí para ti. Aunque toda una vida hayas estado intentando, o aunque por mucho tiempo hayas estado intentando saciar el hambre en tu alma, Jesús siempre va a tener una fogata con un pescado para saciar tu hambre. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y después aquí es al que llama aparte a Pedro para que hiciera la confesión de amor más grande que se habla en este evangelio, ¿no? De un hombre hacia Jesús. Pedro era un hombre especial, aunque muchas veces dicen, no, es que Pedro era bien enojón y Pedro esto, Pedro aquello. Pero imagínate, para que Jesús se transfigurara delante de Pedro y Pedro pudiera verlo en su gloria y todas las cosas que él pudo ver. Y después Jesús viene. Cuando nosotros queremos apartarnos de Dios, Él va a ir a buscarnos y Él nos va a encontrar y nos va a decir, ven, hijo. Va a llegar con esa actitud. No va a llegar con la actitud de decirte pecador y te vas a ir al infierno. Va a llegar con la actitud de, hijito, ¿has pescado algo? Es como cuando yo me iba a los bailes y que el Espíritu Santo me hablaba y decía, ¿qué haces aquí? O sea, ¿has pescado algo? ¿Has pescado algo donde estás ahorita? ¿Has pescado algo en el área en el que te estás moviendo? ¿Has pescado algo con la actitud que tienes? ¿Has pescado algo con la manera en la que estás viviendo? Si no has pescado nada, Jesús tiene una gran pesca para ti. Peces grandes, dice él, ¿no? No estoy hablando de dinero, porque no digan, no. De una bendición grande para tu alma, un amor, un perdón para tu vida, una restauración para tu vida. Y vamos a orar, ponte de pie.